Bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría hablaros de un dibujante con no demasiada obra, pero bastante conocido, Brian Bolland. En estas últimas semanas me estuve leyendo la última obra de Brian Bolland, que es una cosa bastante particular de la que hablaré al final. Y hablando de esta obra con un amigo, salió el tema de los precios de originales suyos en algunas subastas desde los últimos tiempos. Y como originales de La broma asesina, pues prácticamente no bajan de los $100.000, $150.000. Alguna portada del juego Dredd para reediciones americanas también se va por estos precios. Alguna portada de Wonder Woman, si no llega a los 100.000, está a los 90 y pico mil. O sea, es un dinero importante. Eso también es cierto que viene bastante influido porque no hay tantos originales de Bolland, porque es un autor muy lento. Y esto hace que no haya tanta obra disponible. Y que también fue uno de los primeros autores que se pasó al digital. Entonces hay bocetos a lápiz, pero después el acabado siempre es digital. Alguna portada o alguna cosa sí que las está volviendo a hacer analógicamente, porque está viendo que hay una demanda y que a ver si está haciendo el canelo no pudiendo vender esos originales con estos precios, ¿no? También es cierto que también ha hecho alguna comisión, ha vuelto a hacer alguna portada, una nueva versión de alguna portada así icónica o alguna cosa así. Y claro, debe cotizarse esto también bastante, ¿no? Entonces, bueno, entre la obra y este tema de los originales que comenté y tal, y bueno, podríamos hablar un poco de Bolland, porque la gente los tiene siempre, ya te digo, encasillados, ¿no? Dredd, Camelo 3000, La broma asesina, que esto ya es del año 80 y pico, y portadas miles y poquita cosa más. Y no es cierto, hay bastantes historias cortas, hay cosas de autor por allí que creo que puede tener un poco de gracia. Antes de Dredd, Bolland estuvo haciendo cosas así un poco perdidas por el mercado británico, ¿no? Estuvo haciendo de negro de las tiras de Jeff Hawke, de Sidney Jordan, y aquí hay un recopilatorio con portada de Bolland, no es de las tiras que hizo Bolland, sino de las que más le gustaban a Bolland. Bolland es muy fan de Jeff Hawke, entonces él aconsejó que tiras poner e hizo las portadas de los dos recopilatorios, ¿no? Esta sería la otra. No se debió vender muy bien, porque solo salieron estos dos, primero en tapa blanda y luego ya en tapa dura, que son los que yo tengo. Algunas de las tiras de Bolland creo que se publicaron en la revista Blue Jeans, pero tendría que entretenerme en buscarlo y tampoco he tenido tiempo. Otra cosa curiosa que hizo sería este cómic. Bueno, esto es una reedición americana, el Black Book. Esto reedita material que hizo Bolland para una revista inglesa que se llamaba House of Hammer, que llevaba unas páginas de cómic que adaptaban películas de la Hammer, ¿no? Entonces allí John Bolton había adaptado, no sé si era hace 1.000.000 de años y cosas de ese estilo, y Bolland adaptó dos películas que se recogieron después aquí, coloreadas, años después para el mercado americano. Las dos películas eran La plaga de los zombies y El circo de los vampiros, por si a alguno no le interesa, ¿no? De las películas más memorables de la Hammer, pero bueno, es lo que hay. Después también estuvo trabajando para Nigeria, junto a The Gibbons, haciendo un cómic que se llamaba Power Man, una especie de superhombre nigeriano, y era un cómic que salía desde Inglaterra para el mercado nigeriano. Después algunas de esas historias se reeditaron años más tarde en Estados Unidos, y si Gibbons y Bolland iban a la par y se iban alternando episodios, pues las portadas de los 4 números americanos, pues la primera la hizo Gibbons, la segunda Bolland, la tercera Gibbons y la cuarta Bolland. Bolland siempre dice que eso fue un gran aprendizaje porque vio que tenía que ser más rápido, porque Gibbons ya había entregado sus páginas y él aún iba retrasadísimo, entonces eso ha sido un poco la constante del trabajo de Bolland. Es un dibujante muy meticuloso, pero muy lento, entonces le cuesta mantener ritmos de entrega, etc. Él es ya de proyectos especiales y cosas así, o hacer una portada que sabe que se lo puede hacer en un mes. Con Gibbons tenía muy buen rollo y de hecho Gibbons le ayudó para conseguir el trabajo este de Power Man y cosas de esas, y a partir de allí empezaron a hacer cosas. Una de las primeras cosas que hizo Bolland fue
ayudar a Gibbons en hacer un episodio de Dan Dare, que estaba dibujando a Gibbons en ese momento, ¿no? Yo tengo aquí esta edición que sacaron hace un tiempo de Rebellion. Entonces, en uno de los episodios, aunque lo firme Gibbons, Volant estuvo allí echando una mano porque se ve que el que no llegaba entonces era Gibbons, entonces, bueno, le echó una mano. Volant también colaboraría en otras series como Future Shocks, aquí este tomo, que era una serie de historias de ciencia ficción cortas, con finales sorpresa, etcétera, y del que dibujaría un episodio, que después lo han reeditado en 40 millones de sitios, pero solo hizo uno. Evidentemente, donde estuvo muchísimo tiempo sería en la serie del juego de Dredd. De Dredd hablé bastante en un vídeo anterior. Y Volant estuvo en algunas de las sagas más importantes, ¿no? Estuvo en la saga del Juez Muerte, de los Jueces Oscuros, en la historia, algunos episodios, incluso algunos de los censurados de La Tierra Maldita, etcétera, etcétera. Y aparte de esto, también hizo algunas historias cortas para anuales, o hizo también unas páginas de Walter the Wobot, el robot mayordomo de Dredd, en unas historias de una página. Entonces algunas estaban dibujadas por Ryan Gibson, por ejemplo, pero otras las dibujó él. No todas de estas páginas han sido reeditadas en los Complete Case Files estos, pero bueno, algunos sí. Aquí en el primero, por ejemplo, había alguna de las historias estas de Brian Volant, de Walter the Wobot, y en los primeros tomos pues hay el material de Volant completo, que creo que ahora empezará a ser reeditado por Dolmen, si no me equivoco, así de forma más o menos junta por el autor, ¿no? A veces ser buena persona compensa, y un poco es lo que le pasó a Volant, porque él estaba en su estudio un día dibujando el juego de Dredd, cuando le llama un conocido y le explica que hay una convención allí en un hotel de Londres y que uno de los invitados era Joe Staton, que estaba dibujando en ese momento Green Lantern. Pero resultaba que él tenía que hacer unas páginas, se debía ir retrasado, una cosa de estas, y a ver si él tenía una mesa disponible donde él pudiera ir y hacer un poco las páginas estas que tenía que hacer. La mujer de Volant también es diseñadora gráfica y tal, pero no estaba empleando la mesa en ese momento. Entonces Volant le dijo, sí, vale, que venga. Entonces fue Joe Staton, fue su mujer. Volant siempre ha dicho que Joe Staton y su mujer, y la mujer de Volant, las dos parejas se llevan estupendamente y se han ido de viajes a Estados Unidos a verlos y se han ido a Moscú juntos de viaje, etc. Tiene muy buena relación personal con él, ¿no? Y bueno, y mientras estaba Staton allí dibujando, se ve que llamó al editor de Green Lantern y dijo, mira, estoy aquí en el estudio de Brian Volant haciendo esas páginas y tal. Oye, ¿te interesaría que este chico te haga una portada para Green Lantern? Supongo que para quitarse él una página menos, y viendo que el tío era más que competente, ¿no? El editor, Jack C. Harris, se ve que ya conocía el trabajo de Volant, del juego de Dredd y tal, habría visto algo y le pareció bien. Y eso fue el inicio de una larga carrera como portadista para DC, ¿no? Entonces, esto sería la primera portada que hizo para DC, el Green Lantern 127, y es una de estas portadas que los americanos se ve, que cuenta Volant, que dicen que es una portada inglesa, en el sentido que los personajes miran directamente al lector. Entonces, es una cosa que él ha empleado mucho, sobre todo cuando hay personajes que no tiene mucha idea de lo que hacer con ellos. Pero si os fijáis, y él lo reconoce, intenta siempre que haya una relación entre los personajes de la portada y el lector, porque los personajes miran al lector, ¿no? De portadas hay, para DC, no os voy a aburrir, hay temporadas, etapas de colecciones con portadas suyas, de Batman Gotham Knights, de Flash, de Wonder Woman, de Los Invisibles, miniseries que llevan portadas suyas, de, yo qué sé, la Rifle Brigade, esta de Garcenis y Carlos Ezquerra, o con Gorilla, o lo que queráis, hay para aburrir, ¿no? De todo esto, hay este libro, si no lo conocéis, es bastante interesante, que se llama Cover Art, The DC Comics Art of Brian Volant, que recoge un poco una selección de los mejores trabajos como portadista o como ilustrador de Volant para DC, con bocetos y sobre todo comentarios de Volant explicando un poco la metodología de trabajo, ¿no? Esta portada yo la quería hacer pero no me la dejaron. Hay, por ejemplo, una portada de Wonder Woman que él hizo una propuesta que era un poco atrevida. Era una historia que iba sobre que el Joker iba todo forrado de explosivos y le enseñaba los explosivos a Wonder Woman. Lo que pasa es que la portada parecía que estaba allí en plan exhibicionista, ¿no?
este dibujo, el lápiz, sí que se ha hecho muy popular y cuenta Boland, por ejemplo, en el libro, que ha habido coleccionistas que le han pedido que les haga una versión de esta portada física y con la Wonder Woman con el traje tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un libro muy interesante en este sentido. Algunas de las portadas más curiosas así que me han hecho gracia así para enseñarlas, no para aburriros con 30 millones de portadas, porque esto sería sin vivir, sería esta, la portada de Prince. Esta portada fue un TVO que sacaron los DC para la línea Piraña y el original lo vendió muy bien al propio Prince. Prince le gustó mucho la portada, quiso comprar la portada y como no sé qué le he debido de clavar, pero se ve que se la vendió y se le quedó el desaparecido músico, ¿no? Otra portada curiosa sería esta, la del Lobo 37, que como era un poco picantona, porque está aquí Lobo, en lugar de matar y mutilar y todo esto, está rodeado de mujeres, decidieron hacer esta portada así más casta y poner esto de ¿por qué este hombre está sonriendo? Bueno, pues si abrías el TVO, veías por qué estaba sonriendo. Esto es esta portada de Green Lantern que os enseñaba, pues esto le dio también más opciones. Empezó a hacer algunas portadas más para Green Lantern. Ya eran más light las siguientes portadas porque ya seguía bocetos de Rosandro, entonces claro, él ya era otro rollo que tampoco le sentía muy cómodo, pero bueno, empezó a poner un pie en DC, ¿no? Algunas de las primeras cosas que hizo fueron historias cortas, es decir, hubo este cómic, el Madame Xanadu, que llevaba una historia de Englehart y Marshall Rogers de Madame Xanadu, que era la historia principal del número, pero después había una historia corta de J.M. de Matteis y Brian Boland, una historia de esta sin personaje definitivo y tal. Lo curioso es que cuando lo miras, Boland prácticamente no había hecho nada para DC y en ese momento no se estilaba nada poner los nombres de los autores en la portada. Y aquí sí lo pone los nombres de Englehart y Rogers, pero también pone el de Brian Boland. Al que dejan fuera es el pobre J.M. de Matteis, ¿no? Pero bueno, esto ya significa, a mí me da la impresión de que ya veían que era un autor que iba a ser muy importante para la editorial y que los lectores estaban interesados en este autor, ¿no? Después hizo también una historia para un Mystery in Space, el 115, si no, creo que no lo tengo, pero sí que tengo en este tomito que recoge una serie de historias fantásticas, de estas de ciencia ficción, los títulos así de ciencia ficción desde los años 50, 60 hasta ya los 80, ¿no? Y esta historia pues es una de las que hay, la penúltima, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, bueno, era una curiosidad de estas, ¿no? Los trabajos que estaba haciendo Boland para Estados Unidos los estaba compaginando también con Inglaterra, entonces era una cosa un poco de lo que iba viniendo y tal. Pero iba haciendo algunas cosas curiosas. Por ejemplo, el Spirit Jam. El Spirit Jam, para los que no lo sepan, era un número de la revista Spirit que editaba Kitchen Sink, pero todo con material nuevo. Y era una historia con participación de muchísima gente, ¿no? De Terry Austin, Brent Anderson, Brian Boland, John Byrne, Milton Caniff, Chris Claremont, Richard Corben, Howard Cruz, Archie Goodwin, Dennis Kitchen, Harvey Kurtzman, Frank Miller, Denny O'Neill, Peter Poplaski, Marshall Rogers, Bill Sienkiewicz, Don Rosa, o sea, un montonazo de gente. Y aquí Boland pues hacía media página, una cosa así, pues bueno, pues en medio de este mare magnum de autores, ¿no? En Inglaterra, aparte del 2000 AD, estaba la revista Warrior. La revista Warrior, pues la tenemos en la cabeza con
V de Vendetta y Marvelman / Miracleman. O sea, estos son el top de la colección. Pero había otros personajes. Big Ben, que dibujaba William Simpson, que como contaba no hace mucho en Avilés. Estaba Axel Press Button, que también se reeditó en Estados Unidos por Eclipse, si no recuerdo mal. Y después había una cosa rara que se llamaba Cirque, que era una especie como de moco verde con unas historias siderales un poco marcianas. Y que aquí en España esta historia se acabó publicando en este número de CIMOC, el 137, si no recuerdo mal, 137, que es una historia de ficción un poco extraña, ¿no? Y tiene la gracia esta edición de que está mal acreditada, porque pone que el guión es de Brian Boland y no es de Brian Boland. Es de Pedro Henry, que era el seudónimo de Steve Moore, que murió ya hace un tiempo, ¿no? Esta historia se ha reeditado varias veces en Estados Unidos y no sé por qué le han ido cambiando los títulos. Y a veces ha salido en color y a veces ha salido en blanco y negro. Aquí sale la versión en blanco y negro, que es como se publicó originariamente, ¿no? Ya está bien así. Más cosas. En DC, como era un dibujante muy lento, Boland participó veréis que participa en varios cómics de estos en plan jam. Igual que este de Spirit hacía una media página, pues en otras colecciones hacía 2 páginas, 3 páginas, una página, tal, de una historia con muchos autores, así más o menos de relumbrón, y que siempre queda bien, porque tienes un montón de nombres, y si hay alguno que es un poco lento, pues al menos sabes que te va a cumplir con las fechas. Uno de estos números sería este, el Justice League of America, el 200, donde estaba John Kubert, o estaba George Pérez, o estaba 40 y la madre. Pues él aquí estaba haciendo el capítulo con Batman, Green Arrow y Canario Negro. Green Arrow, Flecha Verde, como la queráis llamar, ¿no? Decía Boland de, por ejemplo, esta historia, que el Batman intentaba hacer un Batman a lo Neil Adams, pero que a él, esto de imitar a otros dibujantes, pues como no le sale. Pero que bueno, que fue la primera vez que pudo dibujar a Batman en una historia, ¿no? Después vendría Camelot 3000. Bueno, Camelot 3000 hay una explicación muy chula de Jorge Iván Algiz en el vídeo de Avilés, que hice ya hace unos cuantos años. Y, por ejemplo, yo tengo esta edición. Esta edición me gusta bastante porque es muy completa, es un poco más grande de lo normal, entonces queda muy resultona y es muy agradable, ¿no? Así para mirar, para leer y todo esto. Tampoco me quiero enrollar mucho porque no habéis leído Camelot 3000 mal. Y si ya lo habéis leído, que os voy a explicar ya, ¿no? Otro número de estos famosos y que también participó con unas paginitas, el Batman 400, ¿no? Un número de estos también míticos donde había participaciones también de Arthur Adams, de Bill Sienkiewicz, de 40 y más. Otro número donde también hacía unas páginas, y este ya tiene más gracia, el Heroes for Hope de X-Men, una de sus pocas participaciones para Marvel. Ahora os explico un poco la relación de Boland con Marvel. Para la edición de los cómics Marvel para el mercado británico, le pidieron que hiciera una portada de Hulk. Boland siempre ha dicho que él era lector sobre todo de DC. Él de Marvel, bueno, pues podía leer igual el Doctor Extraño, o Jugarte el Pato, o los Thor de Buscema, o los Conan de Buscema y Alcalá, Silver Surfer, cosas así un poco más hippies, ¿no? Para que nos entendamos. Y los tíos así forzudos y musculosos, pues como que no le llamaba mucho la atención. Bueno, él dibujó este Hulk lo mejor que supo, pero después le tocó muchísimo las narices cuando vio que esa portada le habían metido, en plan, los Capitán Trueno de Bruguera habían metido una cabeza de Hulk de John Romita y se la habían pegado encima de la suya, ¿no? Entonces esto le tocó bastante las narices. Para el mercado americano, Marvel pues haría estas páginas, bien. Haría una portada para el Howard del Pato 33, que sería esta, que después se reeditaría en el Essential de Howard del Pato. Esta portada
si no lo digo reviento, tengo el original y os puedo decir que Voland, si ves su original, cómo han dibujado cada puñetera moneda, cada cara de cada moneda, y dices, este hombre no es raro que sea lento. Bueno, después haría una portada para esta colección, Spider-Man Magazine, pero hizo la portada para el número 7 que quedaría inédito. Entonces tuvieron que meterlo en, como pin-up para no desperdiciar el dibujo, ¿no? Entonces, otra vez que estaba el hombre un poco picajoso con su relación con Marvel. Aquí, años después, haría una portada para Hellstorm. No tenía ni idea de qué hacer con el personaje, por lo que no lo controlaba, y hizo eso, la portada inglesa, mirando al lector y poquito más, ¿no? Otro de los problemas que ha tenido Voland con Marvel, que también siempre le han frenado un poco a ir repitiendo sus experiencias, fue lo que le pasó con la portada del Sensational Hulk 14, que él hizo el diseño, el boceto, se le aprobó, se mandó, él hizo el dibujo, lo mandó por correo, pero se retrasó en el correo. Y a la hora de tener que tirar el TVO, adelante, imprimirlo y tal, el TVO, la portada llegó, pero llegó tarde. Se tuvo que, basándose en el diseño de Voland, lo tuvo que acabar dibujando Marc Teixeira. Y la portada de Voland, al final, lo que hicieron fue imprimirla en una hoja suelta. Era solamente como la portada y detrás se daba la explicación de lo que había pasado, de que por qué no se había podido utilizar la portada, ¿no? Si queréis ver las dos, por ejemplo, está en este tomo, en el She-Hulk 4, que es el segundo que ha salido. Esto sería la portada de Teixeira y esto sería la portada de Voland. No ha hecho mucha cosa más para Marvel. Alguna ilustración he visto de Lobezno y alguna cosa así, pero muy poco. No se siente muy cómodo el hombre con los personajes de Marvel, al parecer. Seguimos. Para el mercado americano, pues haría también alguna cosa como una historia de complemento de Grimjack. Grimjack era una colección de First que iba sobre una especie de cazarrecompensas galáctico y tal. Y uno de los elementos de la colección era el Munden's Bar, el bar de Munden, que era un bar que estaba en una ciudad que era como un nexo de realidades y que desde allí podías ir a cualquier realidad, y etc. En la colección, a partir de un momento, hicieron unas historias de complemento que era el bar de Munden, que eran una historia que pasaba en el bar o alguien que iba al bar y la historia de lo que le pasaba a ese personaje, etc., ¿no? Y en el número 22 hubo una historia sobre un personaje que Voland siempre ha dicho que era como una especie de precalentamiento para después dibujar el Joker de la broma asesina, tal como iba vestido y se comportaba, etc. Y que yo tengo en esta reedición. En Mundesbar, que esto era como un prestigio que reeditaba algunas de las mejores historias de complemento de la colección. Y creo que había una nueva o una cosa así, pero bueno, da igual. Yo la tengo en la reedición esta. Voland de los 80 pues iba haciendo algunos trabajos muy pequeños para el mercado británico, algunos de estos ya los comentaré más tarde, porque están después recopilados en un tomo, etcétera, y será más fácil comentarlo. Y para el mercado americano, pues iba haciendo cosas como una historia de complemento para este número de Outsiders, el número 18. Era una historia escrita por Mike Barr, que era el guionista de la colección, y estaba protagonizada por Metamorfo y Looker, dos de los miembros de los Outsiders, ¿no? Era una historia sobre una serie de atentados en unas carreras de coches y que ellos investigaban a ver qué pasaba, etcétera, etcétera. Un poco rollo Autos Locos, para que me entendáis, ¿no? Los más veteranos. Pero bueno, tenía gracia. Aquí esta era una historia también escrita por Maybach, dibujada por Voland. Había otros autores, el Real World Stories,
que editó Eclipse. Eran historias sobre casos reales de guerras o de guerra sucia, etc. La portada de Sienkiewicz, creo que había una historia de Alan Moore también por ahí en medio y tal. Y la historia para mí más impactante era la de Barr y Boland, ¿no? Que trataba sobre la vida real de marinos de la flota americana, que un marino de estos contaba su experiencia, le había contado su experiencia a Barr y él la adaptaba al cómic tal cual, ¿no? Y sobre todo impactaba mucho una escena de una violación a un marinero, ¿no? Entonces era una cosa como bastante, vamos, que no te dejaba nada indiferente, era bastante tremendo. Evidentemente, en los 80 para DC, él iba haciendo colaboraciones porque mientras estaba trabajando en una obra de la que se iban viendo alguna viñeta, se sabía que iba avanzando y que todo el mundo estaba esperando como un poseso, ¿no? Esto, estoy hablando de la broma asesina. Entonces la primera edición tenía estas letras verdes, después, poco a poco, se fueron, la segunda edición era de otro color y se fueron haciendo sucesivas ediciones siempre con un color diferente, hasta que al final ya tenemos ediciones en blanco y negro, después a Boland le dio por recolorlearlo, a mí no me convence mucho el recoloreado, entonces ahí se ha quedado. Y bueno, a Boland siempre también le molestó bastante cómo pusieron las letras de la portada, porque él intentaba que todo fuera así súper perpendicular y tal, y que le pusiesen las letras un poco ladeadas, pues como que no le acaba de convencer mucho, ¿no? Pero bueno, esta historia, bueno, también seguramente la habréis leído, entonces no voy a explicar mucha cosa más. Es una historia que desde hace unos años pues ha habido un poco de, no te diré polémica, pero sobre violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Entonces se están haciendo relecturas sobre esto. De todas formas, ya en su momento hubo muchas quejas, sobre todo por el comportamiento de Batman al final, porque a nadie le parecía normal que Batman se pusiese a reír al lado de un psicópata que ha estado matando gente y mutilando gente y haciendo daño a la gente, ¿no? Entonces, ya en su momento hubo algunos autores que no estuvieron muy de acuerdo y creo que Alan Moore ahora mismo reniega bastante de haberla escrito. Pero bueno, tampoco me voy a poner mucho más con esto. Lo que pasa es que sí que tiene la gracia de que el Joker desde entonces ha sido un personaje que está muy ligado a Volant. Y Volant ha hecho portadas de recopilatorios del Joker y historietas del origen del Joker de 2 páginas para un número de Countdown, el 31 si no recuerdo mal, etcétera. O sea, es un personaje que después ha tenido bastante que ver. Creo que hizo una portada muy guapa también para una revista francesa. En fin. Bueno, más cosas. Una página, para el anual 1 de Wonder Woman, de la etapa de Pérez, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, para el mercado británico empezó a hacer una serie en A1 que se llamaba La actriz y el obispo. A ver, La actriz y el obispo es una cosa un poco típica de los ingleses. Viene de una frase hecha que es, le dijo la actriz al obispo, que es la típica frase que le dices a alguien cuando ha dicho algo que se puede darle un giro sexual al tema, ¿no? Entonces, pues, a ver, mete esto aquí, o déjame que te meta esto, tal, le dijo la actriz al obispo, en fin, humor muy elaborado, sí, en fin. Pero resultaba que a Boland le habían pedido un Freddy Manzano, un francés descendiente de españoles, y que tiene una pequeña librería editorial ahí en París. Entonces él le pidió si podía hacer un portafolio de lo que quisiera de 6 láminas. Entonces él hizo unas ilustraciones como muy surrealistas y una de estas era la actriz y el obispo. Lo que pasa es que a él le gustaron estos personajes y cuando se hizo la revista A1 y le dijeron haz lo que quieras, él quiso hacer una historia de la actriz y el obispo. Hizo la primera historia de la actriz y el obispo que contaba cómo se conocían, porque ella es como una trabajadora sexual y había puesto su número de teléfono en un baño público. El obispo y ella al final no se sabe muy bien porque acaban viviendo juntos y compartiendo la cama. Y él tiene una crisis espiritual mientras ella resulta que ha estado teniendo relaciones sexuales con Dios. Era una cosa muy loca.
muy divertida. Y encima el tío las escribe, los textos siempre son en plan poesía, ¿no? En cuartetas o no sé qué. Entonces es una majarada absoluta. Y aquí aparecía en el primer número la primera historia. En el segundo número, que sería este, aquí había unas historias de Mr. X, pero que se llamaba Ventanas, y que cada viñeta, había 4 viñetas por página, cada una estaba dibujada por alguien diferente. Y Volant les coló un dibujo que no tenía nada que ver con Mr. X. Después resultó que era un dibujo que él había hecho por gusto de unas esclavas de Sumeria o no sé qué historias. Bueno, de esto ya hablaremos también de estas movidas suyas. En el tercer número también habría una historia de la actriz y el obispo, donde se explicaba también en 3 páginas que ellos daban una fiesta, ¿no? Estas 2 primeras historias de la actriz y el obispo se publicaron aquí en España, en este especial del CIMOC, con esta portada de Volant y una traducción como que pasaba bastante de rimar y tal. Entonces, una traducción un poco, vamos, que no se mataron mucho. La actriz y el obispo, años después, se reeditarían estas 2 historias más una tercera en este tomo, el Volant Strips. Volant Strips aquí es todas las historias de la actriz y el obispo más una tercera, que era una historia larga de 20 y pico páginas, donde la cosa iba que la actriz y el obispo tenían un monstruo en el cobertizo que era en el jardín, que se está comiendo animales domésticos de los vecinos y se acaba comiendo también a una vecina. O no. En fin, es una cosa muy loca, muy divertida. Este tomo, por cierto, también recoge las 54 primeras páginas de la serie Mr. Mamulian, que era una serie que él había hecho inicialmente para la revista Escape de Reino Unido y que después empezó a reeditarse y después a hacerse páginas nuevas en el mercado americano, ¿no? Para Cheval Noir y alguna cosa más. Aquí recoge las 54 primeras páginas. Después los originales le desaparecieron, el tío se mosqueó, lo recuperaría el personaje después para Negative Band años después, pero esas historias creo que no se han reeditado ya en ningún sitio. Aquí aparte hay una historia de 2 páginas también para un número de A1 que tenía que ser sobre la playa o el bikini especial o no sé qué era, y el tío le tocó las narices tener que hacer una historia sobre un tema concreto cuando lo que le gusta es hacer lo que le da la gana. Y fue una historia de 2 páginas, el tío ahí echando pestes, ¿no? Hay también una historia, que es una adaptación de una página, de un pasaje de la Biblia, de Eliseo, que Eliseo se va del pueblo, unos niños le dicen calvo, calvo, el tío los maldice, vienen 2 osas y matan a 42 niños. Ahí te muestra la escena en plan gore total. Es una historia que se hizo para un especial de Knockabout, para recaudar fondos por un tema legal y tal, y que después se publicaría en un libro que era Atrocious Tales of the Old Testament, o sea, historias escandalosas del Viejo Testamento, donde se reeditó la historia esta, y que después también aparece publicada aquí, ¿no? Volant también haría una historia para un especial a ARC, que era sobre tema de libertad sexual, por un momento que Thatcher quería hacer una serie de una legislación en contra de homosexuales y tal, y Volant hizo una historia que no la ha retado muchas veces, porque es el desbarrando con un tono un poco homófobo, y yo creo que, bueno, él la reconoce que después, leí años después, como que le da bastante vergüenza la historia, ¿no? Bueno, es lo que hay. Esa historia sí que aparece en algún otro tomo, pero bueno, de este ya hablaremos, ¿no? Bueno, Mr. Mamulian, que no os he hablado de él, es una especie de ser deforme y tal, y son historias con un humor como muy extraño. Y empezaba a ver como una trama, al final la dejó medio parada. Es una obra como muy improvisada, semi divertida, pero tampoco mucho más, ¿no? La que sí que está más recopilada sería este tomo que salió hace relativamente poco de la actriz y el obispo, que recoge la primera historia de cómo se conoce, la segunda historia, la de la fiesta. La de la fiesta, por cierto, tiene un final que me parece maravilloso, me parece de una mala leche tremenda.
la historia esta del monstruo del cobertizo, y después hay una cuarta historia también larga, son con los protagonistas que cogen dos caballos y se van a la costa, pero tienen problemas por el camino, etc. Hay también aquí muchos bocetos a lápiz de la historia del cobertizo, y ves cambios que hizo en algunas viñetas Voland y tal, estas pijadas que nos gustan a los coleccionistas y a los aficionados. Y también hay dos historias más pero solo texto, que se ve que no ha tenido tiempo para dibujarlas o no se veía muy bien cómo dibujarlas y tal. Y también hay evidentemente una entrevista con Voland hablando de los personajes, etc. Esto es de estas cosas raras, pero que no sé, a mí me divierte bastante. Supongo que algún día sacarán alguna historia más, ¿no? Hay otra de estas cosas raras que hizo Voland, que sería esto, el Harry la Cabeza, una historia que se publicó aquí en España en el CIMOC 161. Esto de Harry la Cabeza era parte de un cómic que se llama Freak Show, que estaba relacionado con un disco del mismo nombre de los Residents. Los Residents, si no los conocéis, es un grupo que no se sabe quiénes son los miembros porque siempre actúan, no se sabe cómo se llaman, siempre actúan disfrazados, normalmente con un globo ocular que les tapa toda la cabeza, con una chistera hiladeada pegada y tal, y que tiene una música así, un rollo un poco siniestro, experimental, no sé qué deciros. Y como a Voland le gustaban los Residents, pues participó adaptando una de las canciones que está de Harry la Cabeza, y bueno, que él hizo la adaptación más o menos libre. Lo que pasa es que después de esta historia pues ya se ha ido publicando en otros lados, y aquí en España salió aquí, así, ¿no? Otra cosa curiosa, Legends of Arthak. A ver, Legends of Arthak era una colección de carpetas con ilustraciones que se editaron hace años por Tundra, y dentro pues había esto, a ver, que no me caiga. Te venía una hoja aquí con los títulos de crédito, te venía una historia sobre el mundo de Arthak aquí con unas ilustraciones de Moebius de 4 páginas y tal, unas ilustraciones, todo muy bonito y tal. Escrita, la historia no era de Moebius, era de Marc L'Officier, si no me recuerdo mal. Y después venían una carpeta con unas ilustraciones, por si te las querías colgar o guardar o lo que fuera. Y esta es la que hizo Voland. El decorado este está sacado de un viaje a China que había hecho él por aquellas fechas y que aprovechó. El Legends of Arthak después esto era la publicación original, pero después hay una recopilación en tomo y creo que aquí en España se publicó hace unos años, ¿no? Ilustraciones, no cómic, poca cosa. Bueno, más cosas. Batman Black and White. El número 4 lleva una historia suya sobre un chaval que está planeando el asesinato de Batman, etc. Con unas escenas así como unas viñetas muy, muy, muy impactantes. Más cosas. Vértigo. Vértigo durante una temporada estuvo haciendo antologías recuperando cabeceras de DC de otros años. Entonces allí se les daba a equipos creativos X páginas, 8, 10 páginas, 12, lo que fuera. Y Heartthrob, que sería este número con esta portada de Bruce Timm, tenía una historia de Brian Boland, ¿no? Sobre el clásico la princesa y el príncipe convertido en rana y tal. Entonces, bueno, aquí había esta historia. Sería un poco lo mismo que pasaría con Strange Adventures. Strange Adventures, pues aquí había una historia, que la portada también es de Voland, sobre un tipo de ejecuciones que se hacían en una zona de China y tal. En realidad esto es una cosa que le había marcado porque un día paseando por la calle, en una librería había un libro con una foto de un tipo de estas ejecuciones, que los metían en una caja, los ponían así, y los iban bajando hasta que se ahogaban, y estaban días ahorcándose, o sea, una cosa súper sádica. Y esto ya aparecía en uno de los pin-ups de este número, ¿no? Del Death Gallery,
y que había publicado 5 años antes. O sea, ya es una cosa que se ve que le daba las vueltas al tema este, ¿no? Volant, ya os digo que mientras tanto iba haciendo montones de portadas, pero iba haciendo alguna cosa. Por ejemplo, aquí en este tomo de fábulas, pues había una historia de 2 páginas, escrita por Bill Willingham y dibujada por él, ¿no? Sobre una sirena, etc. Ya veis, 2 páginas, una página, no vamos muy lejos, ¿no? Con esto. Es un poco lo que pasaría con este número de 52 y este otro, que llevaban orígenes de Zatanna y de Animal Man, ¿no? Son los números 19 y 34. Bueno, pues aquí había como de complemento historias de origen de personajes de DC y por a cargo de autores muy diversos, Volant se encargó de 2. Como ya os decía, también en otra colección que hubo a continuación, que era el Countdown en el 31, si no recuerdo mal, había una historia de 2 páginas del Joker que después esto lo han reeditado en 40.000 sitios, ¿no? En DC Universe Legacies, que eso sería el trade paperback de toda la colección, también haría una historia de complemento y una portada variante a juego con la historia esta de complemento. Y hay una historia con Demon, con el Caballero Silencioso, etcétera, etcétera, que eran un poco unos personajes que él ya había tratado en una ilustración de un portafolio del universo DC hacía ya bastantes años, ¿no? Se ve que le había quedado un poco el Reading y debía haber dicho, si algún día sale algo así, acordados de mí, y se ve que se acordaron y se lo pidieron. Más cosas. Bueno, esta historia escrita por Howard Chaykin de Spirit. De esta ya hablé también en un vídeo anterior y entonces tampoco me voy a extender mucho. Um, 2000 AD. 2000 AD, número 2000. Era una celebración, entonces le pidieron a Volant si podía hacer algo y Volant hizo una página con Tark, que es un poco el presentador del 2000 AD, y el juez Dredd en una página, así una historia un poco de relleno, pero bueno, que estaba bien comentarlo, ¿no? Y ahora, a ver, pongo esto aquí. Y ahora, si queréis saber más de Volant, hay un monográfico de Dolmen, por ejemplo, en español, si lo tenéis bien y si no lo podéis buscar. Y si no, también podéis buscar este tomazo, The Art of Brian Volant. Esto es un libro con Volant escribiendo y comentando cosas de toda su carrera. Y esto, si os gusta Volant, es un gustazo, porque no solo hay comentarios sobre las obras más conocidas, etcétera, etcétera, ¿no? También hay anuncios para librerías, dice, anuncios de la Guerra de las Galaxias, dibujos para los proyectos más absurdos, páginas de cómics que empezó y que después no siguieron a ningún lado, pero lo tienes allí. Aquí, por ejemplo, aparece esta historia que os decía del ARC y que él comenta así como diciendo, no, estaba yo muy inspirado el día que hice esto y tal, ¿no? Él, de hecho, es muy crítico con cosas que hace, ¿no? Porque duda mucho, hizo una portada y salía un italiano y la gente ya empezó a decirle que es el estereotipo racial y no sé qué. Y él, este tipo de cosas se ve que le afectan bastante y le da muchas vueltas y tal, ¿no? Es un libro, ya os digo, si os gusta Volant, esto está súper bien. En este libro también, en la parte final, bueno, aparte también hay portadas de discos y yo qué sé, hay pósters raros, o sea, es que hay muchas cosas que no has visto nunca y que aquí están. Y en la parte final hay una serie de dibujos que él hace por gusto. Y sobre todo son desnudos femeninos, dibujos sobre mujeres en etapas históricas de Sumeria o Asiria, o ya que sé, unas cosas así como muy extrañas, pero que tiene bastante gracia verla, ¿no? Y me dejo para el final esto. It's About Time, de Brian Boland. O sea, esto es el libro que me he comprado. Me lo compré ya en la edición esta que te viene con la laminita esta firmada y numerada y tal. Esto es una marcianada de 3 pares de narices. Pero a mí me ha encantado, ¿eh? O sea,
Esto es un proyecto que empezó Volant hace un porrón de años y que más o menos lo acaba cuando lleva 300 páginas. Dice, bueno, ahora ya más o menos esto ya está como para publicar, yo voy a seguir. Igual dentro de 10 años sale la segunda parte que se titulará Donde estaba. Y la idea es hacer un repaso de toda su vida, pero solo de lo que él tiene material gráfico. Es decir, si él no te va a contar una conversación con no sé quién si no tiene una foto. No te va a contar no sé qué. Y al final acaba siendo con una estructura como muy de 6 viñetas, para que me entendáis. Y empieza hablando de toda su familia, sacando fotos familiares, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, del tío que se fue a Estados Unidos y trabajaba de camarero y luego volvió, y luego de su tía que se quedó viuda por no sé qué. Te está contando toda la vida familiar, ahí con 40.000 fotos. Después se pone a hablar de sus estudios, con fotos de la escuela, de cuando empezó a intentar estudiar no sé dónde y no le cogían y no sé qué. Después se pone a hablar de sus gustos de música y empieza a hablar de los discos que escuchaba, que si Franz Zappa no sé qué, y en fin, cosas así muy raras. Después se pone a hablar un poco de sus trabajos en el cómic, así a veces un poco de refilón. Y acaba comentando algunos de sus viajes y se pone a enseñarnos las diapositivas de su viaje a la China. Y ahí se acaba. Y dices, madre mía, no sé qué he leído, pero está muy entretenido. Sobre todo porque tiene un punto de sorna que hace que a veces cuando dices yo ahora no sé dónde voy, te ríes y dices, te muestra una foto suya de cuando era chaval y dice, no tenía la cara más hostiable que habéis visto en la vida. Y tú te quedas así diciendo, ¿qué me está diciendo este hombre? O después te pone una página, todo, un fondo de colores que no acabas de ver muy bien qué es, y todos son textos con colores diferentes y tal. Y dice, el otro día fui con mi mujer a ver una exposición de cuadros, ahora se ha puesto de moda en los cuadros poner textos, con frases que no tienen mucho sentido, de estas que parece que has oído a alguien mientras te cruzas por la calle. Debería probarlo algún día. Y se queda tan pancho. Y, en fin, es una cosa muy rara. No creo que lo editen aquí. Yo no sé si a alguien le va a interesar esto, aparte de mí, porque yo ya os digo que yo me he divertido mucho, pero no es algo que yo recomendaría a nadie. O sea, esto que después no digáis, ay, es que me lo he leído y me ha parecido un rollo patatero. A mí me ha gustado, pero yo tampoco se lo aconsejaría así abiertamente. Bueno, pues, en fin, es una cosa bastante rara, ya os digo, pero si os queréis arriesgar a probarlo, pues tiene su interés. Sobre todo porque ha hecho una cosa que me parece muy divertida y es que esto no es un cómic, no es una fotonovela, no es un libro de memorias, es una cosa que no tiene, que veis que el tío va improvisando a medida que va abriendo cajas de zapatos, que lo cuenta, y va sacando fotos y dice, ostras, ahora me ha salido esto y tal, y no sé qué, es una cosa así como muy de andar por casa, ¿no? Entonces tiene un punto como muy humano, si queréis llamarlo, que a mí me ha entrado muy bien. Y nada, creo que de momento ya más o menos hemos hecho un repaso así rapidito de Volant. Espero que os haya entretenido y el próximo vídeo, este es el 99, el próximo será el 100, a ver qué se me ocurre para celebrarlo. En fin, seguimos. Salud.